Qué hermosa mañana, o bueno, todavía es mañana, falta un poquito, pero le damos gracias a Dios. Una de las cosas que Dios nos ha dado como bendición son las madres, y le damos gracias a Dios esta mañana, ¿verdad? Por el regalo que nos ha dado en las madres, en la mujer, y vemos cómo Dios las ha usado poderosamente sobre el principio en las escrituras, en la historia de la iglesia y en las historias de nosotros personales que hemos visto a esas madres. Y yo le doy gracias a Dios por las madres de esta congregación, que Dios ha usado grandemente ejemplos, y pues sabemos que la vida no es fácil. Y ahí en todo eso, todo ese despapalle, como se dice, ahí mero ves el amor que sigue perseverando con los hijos y hasta aguantando los esposos, ¿verdad? También. So, le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque ahí es donde sabemos lo que tiene alguien cuando estamos pasando las cosas que pasamos en la vida, ¿verdad? Y ahí es donde le doy gracias a Dios por ese ejemplo. Pero más que nada, exaltamos el nombre de Dios. Ahora es el día del Señor que nos ha dado una vez a la semana de congregarnos, y me da mucho gozo. Me gusta ver las nubes, porque dice la palabra de Dios que Él vendrá en las nubes. Esa es la palabra griega que usa las nubes. So, cuando veo nubes, sé que va a estar nublado el día que venga Cristo. So, cuando está nublado, estoy viendo a ver si viene, gracias a Dios. Y pues con mucha gratitud, ¿verdad? Porque sabemos que hay una amarga dulce. Nuestras madres ya no están con nosotros, ¿verdad? Pero Dios en su inmensa gracia nos da el recuerdo en nuestros corazones y el fruto de la semilla que ellas dejaron en nosotros. Entonces ahora sé que hay gente que quizás pasa por eso, ¿verdad? Pero Dios está dándoles ese recuerdo de la madre. Y Dios en su inmensa gracia nos ha dejado su palabra, y por eso venimos este día que el Señor ha puesto, para ver lo que Dios tiene para nosotros. Y aquí hay una sección increíble que nos enseña mucho. Yo sé que la carta de Corintios, la primera carta, es la más popular, pero a mí me encanta la segunda carta de Corintios. Y los puritanos y los del pasado han exaltado esa carta y me han enseñado mucho estudiando esta carta, y le doy gracias a Dios por eso. Esta mañana vamos a continuar con nuestros mensajes. También queremos felicitar a todas las madres que nos están viendo en Facebook Live. También gracias a Dios que sí hay madres. Mi madre está allá en Facebook Live también. Pero le damos gracias a Dios y feliz Día de la Madre a todas las madres. Continuamos con esta carta, y aquí vemos que Pablo está tratando de defenderse porque contra él tienen el cargo de la indecisiones. Estaban diciendo que pues Pablo decía que venía, pero no venía. Decías que vas y nunca llegas. Entonces, él originalmente tenía planes de ir, pero aquí en la segunda carta de Corintios está confrontando el problema de volada. Como se dice, tienes que hacerlo en cortito, de volada. Muchas veces es difícil porque lo dejamos ir, pero Pablo aquí entra y comienza la defensa. Porque Pablo entendía también el poder de un buen testimonio. Entonces el tema que tengo aquí, van a ver en el resumen, el título es: no soy el Señor de ustedes, o no soy el jefe de ustedes. No soy el jefe de ustedes, no soy el Señor de ustedes. Entonces, Pablo aquí está escribiendo porque entiende lo que es el poder de un testimonio. Y es algo bien importante, porque cuando tienes un testimonio bueno, eres más efectivo en el ministerio del reino de Dios. Sea con tus hijos, sea en el trabajo, sea en tus amistades, en tus relaciones. Con un buen testimonio vas a tener poder y Dios te puede usar grandemente. Y él quería aclarar ciertos males entendidos que había.
Y él llama a su conciencia como el primer testigo. Llama a la conciencia y después llama a su conducta. Porque Pablo no nomás está diciendo, ¿sabes qué? Yo tengo una conciencia limpia, pero también está diciendo, el segundo testigo es mi conducta, como yo me ha portado entre ustedes, entre la iglesia que él había plantado, él había pastoreado, él había estado con ellos. Entonces llama a su conciencia y hace algo increíble, algo que es muy raro hoy en día, ¿verdad? Que él invita a todos a su conciencia, invita a que sean testigos. Dice, mira, no tengo esqueletos en el closet, no tengo nada que esconder, mi conciencia está limpia. Y los invita a que vengan a ser testigos de su conciencia y de su conducta. Eso es lo que vimos el día del Señor que pasó la semana pasada, el domingo pasado. Esta mañana quiero que vayan conmigo a Segunda de Corintios, capítulo 1. Vamos a estar viendo en el capítulo 1 del versículo 15 al 24 y del capítulo 2 del 1 al 4. Acuérdense que la Biblia no tiene cortes así como lo que tenemos. Esto fluye, ¿ok? Y vamos a ver hasta el capítulo 2, versículo 1 al 4. Y aquí comienza Pablo a explicar la situación de lo que estaba pasando. Comienza él a exponer el por qué había hecho lo que hizo, o hizo esa decisión más bien. Pablo explica esto en dos divisiones. Aquí vamos a dividir esta sección en dos. Dos divisiones mayores que les llamo. Hay diferentes, pero estas son mayores que las veo yo. Y la primera división la vamos a ver del versículo 18 al 22. La primera división, vamos a primero ver la sección del 18 al 22 y luego del 23 hasta el capítulo 2, versículo 4. ¿Ok? Del 23 al capítulo 2, versículo 4. Y vamos a ver ahí algo muy importante en este texto. Vamos a ver algo importante. Vamos a ver primero la providencia de Dios, que Él provee una guianza divina espiritual. Dios lo que hace y nos da a nosotros un espíritu que nos guía, un espíritu que nos guía en la vida cuando somos cristianos, cuando somos en Cristo. Dios es aquel que provee ese espíritu que nos guía. Y esta es una teología muy clara que también vamos a ver. La segunda cosa que queramos ver es una teología clara, teología de Dios, el estudio de Dios. No es nada de que asustarnos, ¿verdad? Es bien importante conocer al Dios que nos salvó y nos rescató. Aquí nos enseña algo claro de Dios, teología, algo claro de Dios. Nos enseña también que Dios es fiel. No nomás Dios provee un espíritu para guiarnos, pero Él es un Dios fiel. Él es un Dios cuando dice sí es sí y cuando dice no es no. Las promesas de Dios son verdaderas y las cumplirá completamente. Eso vamos a ver aquí en esto. Y quiero que veamos estas tres cosas esta mañana, estas tres cosas. La primera cosa que quiero que veamos es la naturaleza de Dios es fidelidad. La naturaleza de Dios es fidelidad. La segunda cosa que quiero que vean es que Dios es el que provee o da el entendimiento de las promesas. Acuérdense, hermanos, para el hombre natural, el hombre que no tiene a Cristo, esto puede ser algo intelectualmente, lo puedes agarrar intelectualmente, lo puedes saber, lo puedes repetir, pero no lo vas a entender en tu corazón. Ese entendimiento ocurre cuando hay una regeneración y Dios comienza como un bebé a instruirte, a darte leche, a que crezcas en el entendimiento. Pero un hombre natural no va a entenderlo. So Dios provee entendimiento a las promesas que hay en la Escritura. La tercera y final cosa que quiero que veamos también son dos cosas que dos cosas que el Espíritu le enseñó a Pablo que cambió su mente y no ir a Corintios. Hay dos cosas que Pablo vio, meditó y el Espíritu le dio una convicción que lo hizo que cambiara sus planes de ir
a Corintios. Amén. Quiero que vean esos puntos. Primero quiero que veamos un poco más del problema. Vamos a irnos a ver el problema y lo vamos a ver en el versículo 15 al 17. Entonces vamos a leer aquí el versículo 15 al 17. Dice, y con esta confianza me propuse ir primero a ustedes para que 2 veces reciban bendición. Es decir, quería visitarlos de paso a Macedonia y de Macedonia ir de nuevo a ustedes a ser encaminado por ustedes en mi viaje de Judea. Ese es lo original, lo que Pablo quería hacer. Pero dice, por tanto, cuando me propuse esto, ¿acaso obré precipitadamente o que me lo prolongué conforme a la carne, para que en mí haya al mismo tiempo el sí, sí y el no, no? Entonces aquí Pablo lo que está diciendo es, ¿creen que lo hice adrede? ¿Creen que dije que iba a ir y lo hice adrede? ¿Creen que estoy diciendo que sí lo voy a hacer, sí, pero después verdaderamente no lo voy a hacer? Eso es lo que pretenden de mí. No le estaban diciendo a Pablo, ¿qué pasó? O sea, lo estaban ya juzgando y condenando. No había una explicación, Pablo comienza a hacer eso. Pablo quería no nomás pasar solamente rápidamente, su intención era pasar 2 veces, 2 visitas y quedarse un tiempo y que lo guiaran hacia Judea cuando saldría, que lo llevaran con una bendición. Acuérdense lo que significa la palabra bendición, que se hable bien de ti. ¿Verdad? Bendición quiere decir eso, cuando te diga, que Dios te bendiga, Dios habla bien de ti. Nosotros bendecimos a Dios, hablamos bien de Él, su testimonio, gloria a Dios. ¿Ok? Eso es lo que la palabra significa. ¿Ok? Porque en veces la usamos y no creo que entendemos lo que quiere decir bendición. ¿Verdad? Entonces, cuando alguien te da algo, ¿verdad? Habla bien de ti, te bendice. ¿Verdad? Podemos usarlo de esa forma igual. Pero él se quería ir y quería que lo encaminaran y hacia Judea con ellos. Pero en el 17 vemos que Pablo está hablando de que sus planes cambiaron y no fue a Corintios, y los enemigos, los que estaban en contra de Pablo, perfectamente usaron esto como un caso legítimo, un cargo legítimo de decirle que él era insincero y que él era una persona que no podías tener confianza, que no era reliable. No podías confiar en él. ¿Ves? Es lo que traducí. No podías confiar en él. Entonces, Pablo, ese era el problema que Pablo tenía y eso era la defensa que él estaba usando, y lo que él quería hacer es defender no nomás el ministerio de Pablo, pero de Timoteo y los demás. Estaban acusando no nomás a Pablo. Pablo comienza a defender el ministerio. Vamos a orar. Padre Celestial, te pedimos esta mañana, Señor, tu asistencia sobre el Espíritu Santo que nos guíe. Así exponemos tu palabra, que tú eres el dador, Señor, del Espíritu, del entendimiento. Y te pedimos entendimiento de lo más alto, Señor. Sabiduría, no nomás para entender intelectualmente, Señor, pero para que seamos transformados y renovados con tu palabra esta mañana. Que sea todo para honra y gloria tuya, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Pablo quería enseñarles a los corintios su situación. Mira, esto es lo que pasó. Déjenme explicarles, ¿verdad?, lo que pasó. En el 18 comenzamos y dice, pero como Dios es fiel, ¿verdad?, nuestra palabra a ustedes nos es sí y no. Dios es fiel, créenos, nosotros también somos fieles. Lo que está diciendo Pablo, bien claro. Porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús, que fue predicado entre ustedes por nosotros, por mí, por Silvano y Timoteo, no fue sí y no, sin que ha sido sí en él. De otras maneras, te predicamos el Evangelio, no, y era verdad, no era sí y no, era sí en quién, en Cristo Jesús. Aquí hay una doctrina, hermanos, bien importante. Esta es una
doctrina importante. Hemos visto lo que son doctrinas. Doctrinas son enseñanzas, es todo lo que quiere decir esa palabra. Esta doctrina es que todas las promesas, y lo voy a repetir, las promesas de Dios siempre son en Cristo Jesús. Amén. Las promesas de Dios siempre son en Cristo Jesús. Y Pablo está diciendo, mi sí y mi no era en Cristo, cuando te prediqué el Evangelio. Pues, tantos como sean las promesas de Dios, ¿ves? Tantas promesas que tenemos en Dios, en estas todas son sí. Todas las promesas de Dios son sí. Por esto también por medio de Él, en nuestro amén. Esa es una palabra que usaban en hebreo y en Israel. Amén quiere decir estoy de acuerdo. Amén. No tiene nada de malo, hermanos. En las iglesias allá en el norte, los morenitos, puro amén. Te animas bien, padre, ¿verdad? No hay problema de decir amén. Para la gloria de Dios por medio de nosotros. Ahora ven, el que nos confirma con ustedes en Cristo y el que nos ungió es Dios. Hay un sello que es para el regenerado que todos tienen, hermanos. El Espíritu Santo que tenía Pablo era el mismo Espíritu Santo que tenían los santos en Corintios, aunque se portaban muy mal. Era el mismo Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que tenía Pablo es el mismo Espíritu Santo que Dios da hoy día al que viene a Cristo, al creyente. No hay espíritus super espíritus y espíritus más o menos y espíritus chiquitos y grandes y poquitos. Nomás hay un Espíritu Santo que mora en el creyente y eso es lo que nos une a todos. Y Pablo está diciendo, oye, fuimos ungidos, fuimos sellados en el mismo Espíritu, ¿verdad? Quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como ¿qué? Garantía. Hay una garantía. Hay una garantía. El primer punto es la naturaleza de Dios es fidelidad. Lo que Dios dice que va a hacer, hermanos, lo hace. Lo hace, hermanos. Es una teología grande. Este es un versículo que nos da una teología grande. Pablo básicamente está diciendo que ningún cristiano puede decir sí o no sin compromiso verdadero. El contrario, el cristiano cuando dice sí es sí, cuando dice no es no, porque eso es, cuando haces eso y dices que sí y de verdad no lo haces, es contrario de la naturaleza de Dios. Es contrario. Hermanos, no debe nadie de dudar tu sí o tu no cuando eres cristiano. No debemos de traer esa duda. Ahora, no quiere decir que vamos a fallar, porque primeramente Pablo dijo, sí, Dios quiere. Amén. Dios puede cambiar los planes. ¿Ok? Y eso es lo que está pasando aquí. Pero esta gente son inmaduros, son chiflados, son sensativos y están agarrando una cosita chiquita y la están haciendo grande como inmaduríos, como niños. Como niños, cuando un niño le quiere, mira, por eso vas a estar llorando, por eso. ¿Ah? Dios no es así, hermanos. Dios es fiel. Y Pablo dice que cuando Dios dice sí, no nomás es un sí, pero es un sí eterno. Él nunca va a tomar su sí para atrás. Cuando Dios dice no, quiere decir no. Cuando Dios dice sí, quiere decir sí, hermanos. Amén. Y esta es la infección en la que hemos tenido y es difícil, hermanos. Como madres, especialmente, yo sé que es difícil para ustedes, ¿ok? Porque yo no estoy con mis hijos todo el día, ¿verdad? Y unas de ustedes hasta van y trabajan y luego agarran a los hijos todavía. Amén. ¿Ok? Y eso es vida, hermanos, que me gusta oír niños porque no somos una iglesia muerta. Me encanta. ¿Ok? Hay en YouTube un pastor que se enoja. ¿Qué tiene? Debe de estar feliz que hay vida, generación, ¿verdad? Pero ahí está.
Y luego, ¿qué pasa? Es difícil, pero hay una bendición cuando hacemos esto, hermanos. Ya sé que va a estar difícil, pero cuando le dicen no a los niños es no. No nomás el sí, pero el no. Porque mi hija va, la chiquita, y le dices no, y luego como quiera va y lo agarra y luego like, oh, ya ahí se lo das. ¿Qué estás creando ahí a esa edad, desde chiquitos? So, ¿qué va a pasar? Que la bendición de obediencia que trae el no es no y el sí es que vas a vivir una vida con bendición y gozo. Porque cuando decimos no, te voy a castigar, te voy a quitar esto una semana, y luego vienes y al día, los 2 días, ya otra vez, ya están. Es difícil, yo sé, porque muchas veces ustedes son las que tienen que guardar ese sí, ese no. Ni por eso necesitamos machotes verdaderos, hombres, ¿verdad? Que puedan apoyar, y no nomás apoyar, pero son tus hijos también. Tú tienes la responsabilidad con ellos también, ¿verdad? Pero es difícil. Y cuando hacemos eso, hay regañadas. Y cada rato regañas. Y porque el no es no, el no no es no, van a la escuela. Y en la escuela se meten en problema porque no entienden que el no es no, porque no les enseñamos. Entonces la maestra nos está hablando, no entiende, no escucha, ta. Y luego se van al high school y otra vez problemas, se van al colegio y otra vez aprenden que los grados no están ahí porque les dijeron, hey, ¿puedo entregarle esta fecha? No, es esta fecha, y no lo entregan, no deben de hacerlo. Y luego se van para el trabajo y luego se casan. Y esa disciplina trae mucho tristeza. Porque en el trabajo vas a tener problemas, en tu matrimonio, con tus vecinos. Es algo súper importante que lo tomamos a la ligera, esa disciplina. Porque pensamos en el momento nomás de que, ay, cállense ya, niños, está bueno, agárralo. Pero hay una bendición cuando decimos sí es sí y no es no. No va a tener que estar teniendo argumentos con mis hijos. No va a tener que estar teniendo argumentos con los empleados. Ya el empleado, no, es que dijo que no, ya es tú. No van a venir para atrás y no hacer su trabajo y esperar, o sea, pum, ya es no. Mis hijas van a decir, no, pues ya dijo papá que no y se acabó. Va a ir a tu mamá, no, pues la mamá va a decir no, o sea, tiene que haber ese apoyo, ¿verdad? En su matrimonio va a entenderlo, va a crecer con su cónyuge, van a tener bendición y gozo en lugar de tristeza. Amén. Y Pablo está diciendo que él no tuvo la intención de decir sí y luego decir no lo hice. Pablo no está diciendo que no debemos de decir no, en veces tenemos que decir no porque tenemos muchos compromisos, no es malo decir no. En veces vamos a decir sí y Dios va a cambiar los planes, pero este es el punto, no es de que digas sí y no se haga, es de que digas sí y tengas la intención verdadera de no. El problema es decir sí y de verdad tener la intención, y si Dios cambia los planes, la situación cambia, no hay problema, no pasa nada. Pero cuando tú dices sí, dices, oye, ¿a poco dijiste que ibas a ir con ellos? No, hombre, sí le dije que sí, pero no, hombre, no puedo ir nomás porque, quitármelo de encima. Y tu intención verdaderamente es no. Hay muchas sonrisas, hermanos. Yo sé que ustedes no conocen a gente que hacen eso. Ustedes aquí no. En esta iglesia no. Amén. Eso es lo malo, ¿verdad? No, pues ya no me dije que sí, y luego va a ser una excusa después. Y no te preocupes, me voy a salir de esa. ¿Sabes lo que dice Cristo que es eso? Eso es del malo. Eso es del diablo, eso es del mundo, eso es lo que dice Cristo. Ahorita te lo voy a leer, nomás para que vean qué tan serio es esto. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo 5:37, en el discurso del Sermón del Monte, hermoso discurso que tuvo. Me aventé como un año en el puro nomás Sermón de la Montaña, hace años, me tardé casi 3 años en Mateo, pero... Y dice así, que tu sí sea sí, tu no sea no. Cualquier cosa más allá de eso viene del malo. Amén. Lo que dice Cristo. Como cristianos tenemos que aprender
a cumplir nuestra palabra. Especialmente en el ministerio, pastores, diáconos, líderes en la iglesia, tenemos que entender que representamos a Dios y que Dios merece toda nuestra confianza, y porque somos cristianos debemos de ser gente que no, nadie debe de tener razón de dudarnos. Cuando pasa algo, el pastor no pudo, híjole, ¿sabes qué? Yo entiendo, ha de haber pasado algo. Hay gente así que de a tiro, o sea, y pasó esto parece que ayer estamos hablando, de volada la excusa era, yo conozco a esa persona, este hermano aquí, no lo hizo adrede, estoy seguro. Y en fin, es cierto, no lo hizo a propósito. Eso es un buen testimonio, hermanos, que podamos, aquí a Pablo ya lo traían, no le habían dejado. O sea, qué bonito que puedes decir tú, no, pues que eso no da con ese hermano, ellos son fieles. Debo de haber pasado algo, y luego ya hablas y, no, pues, ¿vistes? Eso, hermano, es lo que no debemos de que la gente tenga problemas con nosotros porque dicen, no, pues no puedes confiar. Pablo estaba defendiendo su integridad. La gente no debe de tener segundos pensamientos, de confiar en nosotros como cristianos. Somos representantes de Dios, no del mundo, hermanos. Nunca debemos de decir sí cuando verdaderamente tenemos la intención de un no. ¿Verdad? Dios tiene muchas promesas, hermanos. Muchas promesas. Pero todas las promesas están en Cristo. Y siempre son sí. Siempre son sí. Las promesas de Dios siempre son sí en Cristo. Dios tiene promesas para bendecirnos y no para condenarnos, hermanos. Juan 3:17. ¿Qué dice Cristo? Yo mandé a mi Hijo al mundo no para que condenara al mundo, sino para ¿qué? Para salvarlos, ¿verdad? Para que muchos sean salvados. ¿En quién? En Él. En Él, hermanos. Sí va a haber condenación, pero el propósito de Dios es salvar a aquellos que están perdidos. Ese es el propósito de Dios. Vine a salvar ¿a quién? A los que están perdidos. Y los va a salvar a cada uno que son de Él, los va a salvar. Punto. Esa es su promesa. Esa es su promesa. Los va a salvar. No hay condenación para ellos, sino todas las promesas se tratan de salvación, hermanos. Todas las promesas se tratan de que nos ofrece salvación y nos salvará. Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan que vida, y no nomás vida, pero vida más que abundante. Ahora no, cálmense, ¿ok? No abundante en los Mercedes, G-Wagons y... Abundancia, hermanos, de vida, de paz, de amor, de gozo. ¿Qué quiere decir? Que sí, Dios a lo mejor te bendice, y cómo no, físicamente. Dios es un Dios dador, Él nos ama, Él quiere lo mejor para nosotros. Él no quiere que estés ahí, no puedes tener. No, hermanos, no puedes tener ídolos enfrente de Él. Pero quiere que tengas una vida en abundante. Él vino a darte vida verdadera, no la vida en la que tiene muerte, sino una vida que tiene vida eterna para siempre. Él es el agua en que no vas a necesitar, nunca tendrás sed. Él es el pan de la vida. Él es la agua viva. Y Él nos ha dado eso. Él vino a restaurar a su gente. Y lo vemos que está todo en Cristo. Eso todo está en Cristo. Y Dios lo ha hecho real. Dios lo ha hecho real. En Cristo es su sí. Y nosotros somos los que agregamos el amén. Amén. En Cristo tenemos todo. Amén. Lo que está diciendo el texto aquí es de que Dios da todas sus promesas, y las promesas las da en Cristo. Hay muchas promesas que Dios ofrece, y cada promesa viene con una bendición. Hermanos, cada promesa viene con una bendición. Amén. Todas las promesas que Dios da vienen con una bendición. Incluso la obediencia resulta bendición.
Una vez más, la obediencia resulta bendición. Si eres infeliz, miserable, no tienes obediencia, tienes rebeldía, porque la obediencia produce bendición. Amén. Nunca vas a hallar felicidad si no hay obediencia. Entonces lo que está diciendo Dios es de que todas las promesas son en Cristo y hay muchas promesas y en cada una de las promesas Dios ofrece una bendición y nosotros podemos tener esas promesas y ese amén en Cristo. Y Dios, aquí está la clave, hermanos, Dios es el que provee la obediencia en el cristiano. Dios es el que provee la obediencia en el cristiano. Somos sobre el Espíritu Santo, es el que nos transforma por esa promesa y luego comenzamos a vivir esa promesa. Si tú te agarras de la promesa, pierdes casa, pierdes amigos, que dice Cristo, te va a dar muchos más amigos, muchas más casas. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? Tienes una herencia, tienes la salvación, tienes el perdón de pecados, tienes no nomás el perdón del pecado, pero toda culpa se te quita, ya no tienes culpa, ya no vas a tener culpabilidad, pero tienes una herencia y cuando yo me aparezca, todo lo que está escondido será manifestado. ¿Esa herencia qué es, hermano? Hay muchas promesas en esa herencia. Si tú te agarras de esa promesa y dices, ¿sabes qué? Todas estas cosas son temporales. Yo voy a vivir por las promesas eternas. Quiere decir que vas a pasar quizás cosas difíciles en este mundo porque escoges seguir a Cristo. Pero son temporales. Vives en una manera diferente. Vives en una manera que no es como el mundo, es en contra del mundo. Tu vida cambia porque el Espíritu Santo te ha dado entendimiento que esa promesa tiene mucho más valor que lo que puedes agarrar en este mundo temporal que se quemará todo se acabará. Pero si no tienes entendimiento de esa promesa o la ves, pero entonces vas a vivir como el opuesto, vas a vivir como el mundo. Pero el único que te puede dar ese entendimiento de la promesa es Dios sobre Cristo Jesús y el Espíritu Santo que mora en el creyente. Nadie más va a poder hacerlo. Entre más confiamos en sus promesas, más vivimos para Cristo Jesús. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Pablo nos da y nos dice que Cristo es el que nos da la provisión para entender sus promesas y obedecerlo por la presencia y el sello del Espíritu Santo. Hay una promesa y hay un sello del Espíritu Santo por cada cristiano. Los corintios tenían el mismo espíritu que Pablo tenía. Ellos se les había dado el evangelio. Ellos habían confiado en el evangelio que se les había dado. Hughes comenta y dice, la consideración de que él estaba estableciendo junto a ellos, los santos de Corintios, en Cristo, y ha sido ungido, sellado y dado el favor del Espíritu, debiera convencer a los corintios de cuán infundadas son las acusaciones de inconstancia y estabilidad que ciertas personas mal dispuestas han estado murmurando en contra de él. Esa era la idea central del argumento de Pablo. El Espíritu Santo sellado debía de haber abridole los ojos y decir, pues este es el Pablo, él es el cristiano, él es nuestro guía. Él ha enseñado no nomás en su conciencia, su conducta siempre ha sufrido y ha sacrificado para nosotros. ¿Por qué vamos a pensar que nos va a hacer mal? Los corintios estaban creyendo mentiras de los gente que quería tumbar la autoridad de Pablo en la iglesia. Y Pablo apunta a estabilizarlos y decirlos, y los apunta a Cristo. Como meditas las promesas de Dios, el Espíritu de Dios se te da y te enseña
lo que quiere decir y comienza a ser aplicado en tu vida. No nomás te enseña, pero se aplica. La enseñanza sin la aplicación no te sirve de nada. ¿Para qué vas a ir a tardarte 10 años para sacar y ser doctor? Y luego otros 2 años que no te van a pagar mucho porque tienes que trabajar bajo un hospital por 2 años, 12 años para no aplicarla. Y dicen, pues voy a trabajar en Starbucks por $12 la hora. ¿De qué sirve la enseñanza si no hay aplicación, hermanos? ¿Verdad? Tiene que haber aplicación y eso es lo que hace el Espíritu Santo. La aplica, te enseña y la aplica. Ese es el trabajo del Espíritu. El Espíritu Santo no viene y te da un sentimiento así que te hace sentir bonito y no me sentí así bien padre, una emoción, el Espíritu. No, hermanos. No. El Espíritu viene y te abre tu mente y te da entendimiento, hermanos. El Espíritu Santo es el que te trae las promesas de Dios y toma efecto esas promesas en tu vida. Últimamente lo que Dios está diciendo es de que el Espíritu de Dios es el que trae esas promesas a ti y las hace vivas en ti y te empoderiza a obedecerlas. Dios te empoderiza, te da el poder de obedecerlas. Como cristianos, hermanos, podemos batallar, podemos ser desobedientes en ciertas cosas por esta carne, desafortunadamente. Y podemos tener rebelión, sabiendo bien que estamos mal, sabiendo que si obedecemos esto nos hacemos la vida más fácil, pero queremos hacernos la vida de cuadritos. Y seguimos en esa rebelión, esa rebeldía, y no confiamos y obedecemos, y no vemos la bendición. Pero eventualmente la esperanza es, porque el Espíritu mora, y si el Espíritu mora en la persona, ese creyente, tarde o temprano, va a venir a sus sentidos, y luego cuando él tenga la decisión, Dios lo va a empoderar para ser obediente y poder disfrutar de la promesa de Dios. Amén. MacArthur comenta y dice: Dios puso tanto a Pablo como a todos los creyentes en la promesa inquebrantable y eterna de la salvación en Cristo. Dios ha garantizado esa promesa de herencia eterna a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Que tonto fue, a la luz de la predicación de Pablo, de esas gloriosas y eternas realidades divinas, cuestionar su legitimado como apóstol debido a un cambio menor de sus planes de viaje. Hermanos, que si ahorita estoy viendo, yo le doy gracias a Dios por mis hijos, mi esposa me dice, ahora me vas a poner el sermón, o mis hijos, o uno de ustedes, ¿verdad? Pero ahí estoy viendo a la chiquita de 2 años con la de 4 años y estoy repitiendo a mis grandes. Es no, esto es algo que está en nuestra naturaleza. Nacen así bien bonitos, así. Bueno, no todos los bebitos son bonitos, hermanos. Voy a ser honesto, pero no les voy a decir a ustedes, ¿verdad? Cuando vea su bebito. Hay unos bebitos que cuando salen, ¡ay! ¡Ay, nanita! Pero cuando nacen estas hermosas criaturas, que son hermosas, hermanos, las ves y las tienes y cualquier cosita que hagan, hacen del baño, y, ¡ay, qué hermoso, mira! Pero después comienzan a comer comida y ya no está bonito y hermoso eso, ¿verdad? Pero los vemos y ¡ay, qué pecadores! Ya nacen así. Y es lo mismo. Ahí está la de 2 y la cosa más chiquita, o sea, tanto así el color cambia del vaso, el vaso está un poquito más grande, está un poquito, o sea, lo más mínimo se hace un pleitote que parece que están matándolas. Yo pienso que se le cayó algo y llego y pues se están peleando por un vaso que está casi igual. Amén. ¿Lo esperas de ellos?
Yo en veces estoy regañándola y le digo, parece que tienes 2 años. Y me río porque pues sí, o sea, ¿verdad? Pero imagínate a una persona que ya tiene 5, 10, 20, 50 años en el cristianismo. ¡Qué ridículo! ¿Verdad? Y Pablo aquí está con esta gente porque hizo un cambio, lo están atacando fuertemente. Qué feo, hermanos. Los que no son cristianos, ellos no obedecen, hermanos. Los que no son cristianos, los incrédulos, ellos se basan en sus sentimientos. Si se siente bueno, lo hago. Si se siente mal, no lo hago. Si se siente mal, no quiero ser parte de eso. ¿Qué hacemos, hermanos? Vienen los que no son cristianos y vienen al evangelio y todo bien bonito y las promesas y luego, bueno, si sigues a Cristo vas a tener problemas. No te desmayes. Tienes que negarte a ti mismo. No, pues mejor no. O mejor voy a hacer un Dios de mi imaginación y voy a seguir a ese Dios. Porque no entienden el valor de seguir a Cristo. No entienden lo que está en las balanzas de sus vidas, muerte y vida. Si se siente bien, no hay problema, podemos hacerlo. Si se siente bien amar, amor es amor, ¿verdad? Ahora es lo que anda. Si amo a una niña chiquita o si amo a un hombre, o una mujer, y se siente bien, está bien. Eso es una condenación de Dios, hermanos. Así es el mundo. Por eso, si es la manera del mundo, pero el cristiano obedece porque Dios le da la habilidad de ser obediente. Ni uno de nosotros puede decir, yo soy bien obediente a Dios porque yo soy así. Entonces no es de Dios, hermanos. Dios es el que te da el espíritu para ser obediente a Él. Debemos de obedecer a Dios, aunque se pone difícil la cosa, tenemos que confiar en el Espíritu de Dios, que nos da la habilidad de actuar como Dios quiere que actuemos, hermanos. Es por la gracia de Dios que somos fieles y tenemos fidelidad. No es fidelidad de nosotros, es su fidelidad. Y Pablo no podía forzar a los corintios a hacer nada, porque él no tenía el poder, nomás el Espíritu. Pablo no puede forzar a hacer nada. Hermanos, madres, ustedes entienden esto. Padres debemos de entender también, ¿verdad? Pero madres, ustedes entienden esto. Ahí van a sacar a sus hijos de broncas y de apuros. Y no estoy diciendo que no lo deben de hacer. ¿Ok? Pero desde chiquitos, ahí vamos, ¿no? Pues la mamá oso, ¿no? Le picas a la mamá oso y hazte un lado. A mi esposa le tengo que amarrar el seatbelt porque sí. Pero aquí Dios nos va a enseñar una teología femenina que le dé una madre que cuida, que nutra, hermosa. Dios nos enseña aquí ese atributo de Dios amoroso, cuidadoso, que quiero que vean, que es tan importante. Y ahí vamos, y es difícil, yo sé que es difícil, porque lo estoy viviendo y ustedes lo están viviendo y lo van a vivir si no lo han vivido, madres. Pero ahí va mi esposa, o ahí vamos a rescatar a los hijos, y los seguimos rescatando, y ya están barbones y toda la cosa, y ahí vamos todavía. Pero aquí, Pablo igual, hacía lo mismo. Pero llegó el Espíritu de Dios y le dijo, Pablo, les estás haciendo daño. Ya les diste todo el consejo. Ya les rescataste miles de veces. Ya llegó el punto donde les está robando la bendición de obediencia. Ora y déjamelos a mí. Déjamelos a mí. Yo siempre soy el que lo estoy haciendo como quiera. Es tiempo de que los pongas en mi mano. Esto es lo que pasa, hermanos. Nosotros podemos agarrar a nuestros hijos de chiquitos y podemos tener una autoridad sobre ellos. Pero al fin tú puedes tener una persona en la cárcel
porque hizo algo malo. Y está en la cárcel y él está cargado con tantos años en la cárcel por lo que hizo y es justicia. Pero aunque ellos están en una cárcel, encerrados, nunca vas a encerrar su mente. Ellos ahí adentro de esa cárcel todavía pueden pensar, no estoy arrepentido y no me vas a hacer arrepentir. Los puedes poner en la cárcel y no se van a arrepentir. Los puedes poner enfrente de las pistolas ahí para asesinarlos y no les puedes cambiar la mente. El único que cambia el corazón y la mente es Dios. Podemos nosotros traer a nuestros hijos a la iglesia. Podemos hacerlos que lean su Biblia. Y no es malo, hermanos, es el trabajo de nosotros. Pero llega un tiempo donde ya comenzamos a hacer más daño, cuando ya llegan a ser grandes, donde ya lo están haciendo porque te están dando placer a ti y no a Dios. Llega un tiempo que los haces hacer las cosas, pero no es para Dios, es para ti. Es difícil saber y discernir cuándo y dónde y qué y no hacer. Y para Pablo era difícil discernir cuándo y qué tan lejos se iba a ir con esta iglesia tan desobediente. Que en la historia de la Biblia esta es una iglesia donde nos enseña qué no hacer. Pero Dios, en su gracia y misericordia, nos escribe Pablo y les llama santos aún así. Es algo asombroso. Era algo difícil. Era algo difícil. Pablo no podía forzar a los corintios para hacer nada, solo el Espíritu. Cuando uno escoge a obedecer, cuando la persona ya se rinde y dice, ¿sabes qué? Voy a obedecer, Dios les da el poder como cristianos para obedecer. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Cuando ellos decidan ya hacerlo, Dios les va a dar el poder para obedecer. Él es el que da el poder para obedecer. Y ahora ya cerramos. Ahora todo esto vamos a traerlo a contexto. ¿Ok? Ya tenemos todo esto para traer el contexto. La pregunta millonaria. 3 sermones, pastor, para llegar aquí y saber qué es lo que hizo Pablo o por qué hizo Pablo esto. Los corintios quieren saber y también aquí queremos saber nosotros. Ahora, todo poner esto en contexto, vamos a ver por qué Pablo cambió su plan. ¿Por qué él quería ir a los Corintios y después no fue? ¿Por qué él dijo que iba a ir directamente a Corintios y los visitaría 2 veces en su ciudad, pero después decidió irse directamente a Macedonia? Pablo vio una situación, vio una realidad en su corazón como un pastor amoroso. Ustedes entienden como padres y madres, especialmente madres, que pueden ser las que regañan más y el papá llega y les da los dulces y oye, los acabo de regañar y tú vienes y los... Es difícil, hermanos, confrontar a los que amas, porque no quieres causarle daños, no quieres causarles tristeza, porque si ellos duelen, tú dueles. Lo que tus hijos te hacen y sufren, sufres tú también, al menos que no tengas amor. Y Dios está hablando de un amor más superior de lo que tú puedas tener. Está hablando de un amor de Dios que nos da y solo Él nos puede dar. Y aquí nos da una lección para que busquen y vean pastores verdaderamente que entienden el amor. Pablo escribió una carta en 1 Corintios y resumen de la carta era: sin amor no tienes que nada. Y aquí viene Pablo con amor y les dice: mira, yo vi muchas cosas y cambiaron mis mentes, porque primeramente dice, no quise quitarte la gran promesa de bendición a la iglesia de Corintios. No quise quitarles esa gran promesa a la iglesia de Corintios, que nomás puede ser cumplida directamente por el Espíritu de Dios.
Y porque no quise hacer eso, no quise quitarles esa bendición, no quise traerles esto, me fui a Macedonia y esperé allí. Y dice así Pablo en el 24 y del 1 al 4, dice: no es que queremos tener control de su fe, sino que somos colaboradores con ustedes para su gozo, porque es en la fe que permanecen firmes. Pero en mí mismo decidí esto, no ir otra vez a ustedes con tristeza, porque si yo les causo tristeza, ¿quién será el que me alegra sin aquel a quien yo entristecí? Y esto mismo les escribo para que cuando yo llegue no tengan tristeza de parte de los que deberían alegrarme, confiado en todos ustedes, de que mi gozo sea el mismo de todos ustedes, pues por la mucha aflicción y angustia en mi corazón les escribo con muchas lágrimas, no para entristecerlos, sino para que conozcan el amor que tengo especialmente por ustedes. Amén. Wow. Aquí nos está diciendo Pablo dos cosas que lo enseñó el Espíritu de Dios, que los convirtió Dios, que le enseñó Dios, y dos cosas que le enseñó Dios cambió la mente de él para no ir para allá. Este es un pasaje muy práctico en cómo el Espíritu de Dios trabaja y nos ayuda a entender, y aunque sean cosas difíciles, Dios nos da el poder para obedecerlo. Esto era difícil para Pablo, él quería ir a verlos, pero sabía que lo mejor era no ir en este momento. Este es un pasaje muy especial que nos enseña el corazón de Dios, nos enseña, hermanos, el corazón que debemos de tener en el ministerio. La primera razón que Dios nos da en el 23 es que está diciendo que Dios es su testigo, que Él no quería causarles más tristeza. Es lo que dijo. Dijo, no fui para no causarles más tristeza. Esa era la razón número uno. No vino por eso. MacArthur nos dice, él no vino antes porque quería que tuvieran tiempo para arrepentirse y corregir su comportamiento pecaminoso. En cambio, esperó un informe de Tito antes de tomar más medidas con la esperanza de que no tuviera que volver como lo había hecho antes para enfrentar su rebelión. Hermanos, yo no quiero ir a visitar a mis hijos a la escuela porque están hablando y se están portando mal. Qué triste es eso, ¿verdad? No quiero, ay, qué tristeza me estén. ¿Quieres ir? Mira, están haciendo algo bueno. Te da gozo ir la visita. No queremos ir a la casa de un hermano para visitarlo porque, oye, no, hombre, estás en esta rebeldía y no cambia. O sea, no queremos ir a visitar al hermano para regozar, hermanos. Queremos estar con nuestros hijos, no con el estómago, ay, nos juntamos y, ay, este niño, rebelión, y no queremos juntarnos porque nos da tristeza cuando es en esa situación. Pero queremos que todo esté bien, ¿verdad? Queremos tener a todos nuestros hijos contentos y unidos en Cristo. Eso es lo que Pablo está tratando de hacer, querer unión. Y dice, mira, voy a ir para allá, pero les quiero dar tiempo. Les escribí la primera carta de Corintios, 4 cartas que hay, pero Dios nos dio 2 nomás, son estas 2, pero si lee la primera carta que ya revisamos, hermanos, era un regañado y fue Pablo para allá y les dio unas cachetadas espirituales y les dijo y les hizo y vio que les dolió y les dio tristeza. Y dice Pablo, ¿qué más les puedo decir? ¿Qué más puedo decirles? Todo lo que voy a hacer es voy a causarles más dolor. Ya les dije todo, ya confronté, ya les di mi corazón. ¿Qué más puedo hacer más que dejar que Dios trabaje
en sus vidas. Que el Espíritu Santo trabaje en ellos. ¿Qué más podemos hacer? 24 nos está enseñando que por eso él quería perseverar su libertad de actuar, hermanos. Él quería perseverar su libertad. Ellos tienen una libertad de ser convictidos por Dios para actuar como deben de actuar, no porque Pablo les dijo que lo hiciera. Sí. Dios es el único que puede convencer a actuar como deben de actuar. No por lo que les dice Pablo. Yo no soy sus jefes. Yo no soy sus jefes. Yo no soy el Papa. Adam Clark lo pone de esta manera y dice así: los escritores sagrados y solo ellos contienen lo que es necesario. Las escrituras sagradas y solo ellas contienen lo que es necesario para la fe y la práctica. Y ningún hombre, número de hombres, sociedades, iglesias, consejos, presbiterio, consistores, conclave, tienen dominio sobre la fe de cualquier hombre. Solo la palabra de Dios es su regla. Y al autor vamos a dar cuentas de lo que hicimos con su palabra. Este es un principio muy importante que el apóstol nos está enseñando aquí, porque hay un malentendido que se ha contaminado el mundo en la iglesia. Y eso es lo que está diciendo Pablo él mismo. Yo no soy tu jefe, yo no soy tu patrón. Dice, no, ¿qué es lo que dice? Que no somos nosotros que señoría. Enseñoreamos. No somos eso. Dice así la palabra de Dios en el versículo 4. En el versículo 2. Bueno, comienza así, vamos a leerlo. Y esto mismo les escribo para que cuando yo llegue no tengas tristeza de parte de los que deberán alegrarme, confiando en todos ustedes, de que mi gozo sería el mismo de todos ustedes. Pues por la mucha aflicción de angustia de corazón les escribo con muchas lágrimas, no para entristecernos, sino para que conozcan el amor que tengo para ustedes. Era amor, hermanos, que tenía para ellos. Pero en mí mismo decidí esto, no ir otra vez a ustedes con tristeza, porque si yo les causo tristeza, quieren que será el que me alegre, sino aquel a quien yo entristeceré. Y esto mismo les escribo, ¿verdad? Pero es bien importante nosotros entender que Él es una persona que ayuda, edifica y guía a la iglesia, y no es un patrón, hermanos. No es un patrón en esa forma. Pablo originalmente tenía ese plan, pero había pagado un precio muy doloroso su visita. Era una visita triste. Pero él sabía que su posición y el respeto de apóstol podía haber presionado a esta gente a obedecer. Él podía haber llegado y forzarlos a obedecer. Pero dice, ¿sabes qué? Yo prefiero que tú obedezcas de convicción del Señor y no porque yo te dije. Y a veces batallamos con eso, hermanos. A veces estamos satisfechos nomás con que hagan lo que te digo. Pero hay consecuencias eternas si Dios no es el que los mueve. Y aquí Pablo batalló con eso. Él quería ir a hacerlos entender, pero dijo, ¿sabes qué? Ya les di todo, ya les di todo. Yo no quiero que lo hagan porque yo les digo. Yo no quiero que ustedes hagan eventos aquí o den estudios o visiten a un hermano o le hablen a alguien o vayan con la cara para abajo. Si no lo quieren hacer, no lo hagan. No hay problema.
Si no quieres hacerlo, no lo hagas. No lo hagas para quedar bien conmigo, no lo hagas para quedar bien con la gente, no lo hagas si no es de Dios. Porque Dios te quiere dar una bendición especial cuando lo haces porque el Espíritu te convicte. Cuando lo haces porque yo te digo una bendición temporal quizás. Pero cuando lo haces en obediencia porque Dios te está convirtiendo a hacerlo, es una bendición eterna. El sí de Dios es eterno, hermanos. El sí de Dios es eterno. Dice, Pablo le dice, yo quiero que tú lo hagas, no porque yo quiero que lo hagas. Yo sé que si yo hubiera ido, esto hubiera pasado. Pero yo no quiero enseñorarnos hacia ti, ustedes, sino queremos hacer que ayudantes en tu gozo. Ayudarte para que tengas ese gozo. Él quería que ellos tuvieran este gozo. Pablo se miraba como un trabajador, un compañero con ellos que estaba al lado de ellos, ayudarles a entender lo que Dios quiere para ellos y para que ellos podrían entrar en el gozo de Dios. Y eso es lo que yo quiero, por eso es lo que hago, por eso es lo que estoy aquí, porque yo quiero que ustedes experimenten el gozo que solo Dios te puede dar. No hay ninguna agenda escondida aquí. Más es la convicción de que yo sé que hay un gozo que quiero que ustedes sean compartantes, que compartan en este gozo. Porque este gozo que no es nomás para mí, este gozo es para todos aquellos que hayan puesto su fe en Cristo Jesús. El gozo de la obediencia, el gozo de poder estar juntos en este mundo que se opone a las cosas de Dios, hermano. Dios nunca quiso que una iglesia fuera un hombre como un papa, que fuera el mero jefe, que todos van y le piden permiso como la iglesia católica. Dios nunca entendió que un hombre fuera el jefe de una iglesia. Ahora menos puras y miles de iglesias cristianas donde hay un jefe. No, hermanos, hay un maestro, hay un guía. Hay una persona que te equipa. Hay una persona que cuida al rebaño que el Dios te ha puesto. Dios, no lo hagas porque el pastor te dice, sino porque Dios te ha convencido. El pastor está aquí para ayudarte, animarte, para que entiendas tus dones espirituales, para que los ejerzas. El pastor está aquí para ser el ejemplo en que puedas seguir. Él es responsable a Dios. Pastor está aquí para mantener unidad y orden, hermanos. ¿Dónde pongo el pan? ¿Dónde va la hielera de? Yo no sé, hermanos. ¿Qué necesita? Pues no sé, ¿qué hacemos con él? Hago muchas decisiones yo. En mi trabajo, en la posición que tengo, en mi casa, en la iglesia. Pero por eso tengo ancianos, diáconos, líderes. Yo no soy el jefe aquí. El jefe es Dios, es Cristo en la cabeza. Y tenemos que cada uno ejercer sus dones. Yo les traigo unidad. Tiene que haber orden, hermanos. Tengo que pelear contra los lobos espirituales que entran a la iglesia, hermanos. No lo confundan. Pablo estaba listo para confrontar a lobos espirituales. Estaba listo para dar hasta su vida por la iglesia, hermanos. No lo confundan. Confrontar. Pero no somos jefes. No hay presidente aquí. Dios es la cabeza en Cristo Jesús. Vernon McGee dice que Pablo admitía que estaba desanimado con ellos, desilusionados, y si él hubiera ido a visitarlos, hubiera sido en mucha tristeza. Esa es la segunda cosa en la que podemos ver que lo convirtió a Pablo no a venir o no a ir. Y estas
la razón que el Espíritu lo guió era porque iba a causar mucho dolor. Dice que aflicción y sufrimiento. Va a causar mucho dolor. Dijo, voy a agregar más dolor si voy para allá. Porque ya explotó todo, ya los confrontó, les escribió la carta, estaban mal, estaban haciendo todo, ya llegó a ese punto donde ya no podía, ¿qué más les podía decir Pablo? Si les decía más, todo lo que iba a pasar iba a causar más dolor para él y para ellos. Alguien hizo una ilustración. Dice, Pablo era como un cirujano skillful, un cirujano que se aventaba. Un cirujano que cortaba a la gente, pero un cirujano corta a la gente nomás lo que es necesario. No toma gozo en cortar a la gente, a los cuerpos de la gente, sino él lo que quiere hacer solamente es cortar, sacar el tumor, sacar el cáncer o lo que sea que está ahí, y rápidamente cuando acaba ya parar de cortar, porque él no quiere dar más dolor al paciente. Ya cortaste, ya sacaste, ya. Párale. Worsby dice, quería darles más tiempo para arreglar las cosas en la iglesia, luego visitarlos a su comunión, para que su comunión fuera gozosa. Pablo llegó y dijo que esta carta fue dolorosa, hermanos, muy dolorosa, pero el Espíritu le enseñó que iba a ser más dolor ir, iba a causar dolores que no iban a ser necesarios. Pablo dice, si a ellos les duele, a mí me duele más. Así como nuestras madres nos decían, me duele más a mí que a ti, nos daban nuestras buenas, ¿verdad? Worsby dice, Pablo enumeraba las muchas pruebas que había soportado por el amor de Cristo. Todas las pruebas, todo el sufrimiento, hasta que dijo que ya no quería ni vivir, pero nombra como la mayor carga el cuidado de las iglesias. Ese era lo más que él amaba y cargaba. Todo el sacrificio. Ese era un cordero verdaderamente con el corazón de Dios. Escribió su carta con lágrimas, no con gozo, pero con lágrimas, para que ellos pudieran ver el amor que él tenía hacia ellos. Amén. Vamos a ponernos de pie. Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y aunque es difícil, Señor, y en veces quizás hay malentendidos en cómo confrontamos y por qué hacemos en unas cosas y en otras no hacemos o sí hacemos, pero te damos gracias por el Espíritu que nos guía, por tu palabra, por tus ejemplos, Señor. Porque, Señor, sin ti no podemos hacer nada, Señor. Aparte de ti, Señor, no podemos hacer nada y es el Espíritu, Señor, el que nos mueve a esta clase de amor que solo tú puedes dar, Señor. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, por tu cuidado, por tu amor. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.